¿Cómo no voy a ser misericordioso? Entendiendo mi gran necesidad y cómo fui saciado de esa gran necesidad, entonces estoy listo para hacer lo mismo, para ver una necesidad y actuar para saciar esa necesidad. ¿Sí? No, es importante aclarar aquí un principio. Es importante aclarar un principio aquí. Fíjense que dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. No quiere decir esto, cuidado con esto, no quiere decir esto que recibiremos misericordia si somos misericordiosos. ¿Se dice el sentido? Recibiremos, porque aquí dice que yo tengo que ser misericordioso para entonces recibir misericordia. No, eso no dice la palabra. Si no, tendríamos que echar por tierra mucha enseñanza de la Biblia. La palabra insiste en que Dios quiere misericordia ¿de quién? De quien Él quiere tener misericordia. La misericordia no es algo que nosotros nos ganemos, ¿sí? La misericordia es producto de la gracia, y la gracia es favor no merecido. No me puedo ganar la misericordia de Dios, no entendamos así. Si no, por ejemplo, tendríamos que entender, ustedes recuerdan el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Al final el Padre Nuestro, ahí lo vemos en el versículo, capítulo 6 enseguidita, vean al final, versículo 14, 6:14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. A ver, pregunta: ¿somos perdonados por Dios por causa de que nosotros perdonamos a los demás? Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? La Biblia no se puede contradecir, no se contradice. No somos perdonados porque nosotros perdonamos a los demás. Somos perdonados por gracia. El perdón lo recibimos de parte de Dios sin que considere absolutamente nada de lo que hemos hecho. Si no, entonces no fuera gracia, Si no, no fuera gracia. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esto? Ok. Lo mismo que sucede aquí sucede con lo de misericordia. Lo que estamos estudiando, lo puse como ejemplo. No podemos, si yo no tengo esa voluntad que nace de mi corazón como resultado de entender todo lo que Dios ha hecho por mí, si yo no soy misericordioso, entonces quiere decir que es probable que yo no he recibido la misericordia de Dios. Y lo dijo nuestro hermano René hace un rato aquí: si yo no perdono, si yo no tengo la voluntad de dejar atrás mis derechos, de dejar atrás el yo, de dejar atrás mi orgullo y no perdono, entonces quiere decir que probablemente no he recibido la revelación del perdón de Dios en Cristo Jesús. Es el mismo principio. Entonces sí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Por supuesto, muestro misericordia, ¿sí? Porque he recibido misericordia y porque seguiré recibiendo misericordia, ¿sí? A lo largo de mi vida seguiré recibiendo misericordia. Mis hermanos, la vida del creyente no es otra cosa más que la pura misericordia de Dios. Bueno, de todo el mundo. El problema es que todo el mundo no lo entiende. Pero nuestra vida es simplemente un reflejo de la misericordia de Dios. En las cosas más sencillas, ahí se ve la misericordia de Dios. Es una realidad. Entonces, recibimos misericordia y seguiremos recibiendo misericordia. Por lo tanto, nosotros somos ¿qué? Misericordiosos. ¿Sí? Ese es el principio de esta bienaventuranza. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Fíjense, aquí quiero mostrar
que en el versículo 6 es como una bisagra de las dos partes de las bienaventuranzas. Versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Ahora vean, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos. Hay una relación directa entre ser pobre de espíritu con ser ¿qué? Misericordioso. Es como si las doblaran, ¿verdad? Si las doblaran, una tiene relación con la otra. ¿Sí? Ahora vean el versículo 4: bienaventurados los que lloran. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué dijimos que el cristiano llora? ¿Por causa del qué? Del pecado. Si tú lloras por causa del pecado, eso lleva implícito que estás teniendo el don del arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, entonces estás en un proceso de limpio. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los que lloran y bienaventurados los de limpio corazón. Si tú lloras por el pecado tuyo, por el pecado de tus hermanos, por el pecado del mundo, estás siendo purificado. El hecho de llorar implica la acción de Dios. Tú no vas a llorar de manera natural por el pecado. Acuérdate cuando no estabas en Cristo. ¿Llorabas por causa del pecado? En el mejor de los casos tenías remordimiento. En el mejor de los casos. Pero remordimiento es un sentimiento, nada más. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de camino. ¿Sí? Remordimiento es nada más dolor. Entonces, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón. Y luego vemos, bienaventurados los humildes o mansos. Y fíjense con quién tiene correspondencia. Bienaventurados los que procuran la ¿qué? La paz. ¿Tú crees que alguien que no es manso, humilde, alguien que es pendenciero, puede procurar la paz? Para nada. Entonces, una tiene correspondencia con la otra. Entonces vemos las bienaventuranzas que muestran nuestra necesidad, la bienaventuranza que nos dice que somos saciados de toda esa necesidad, y las bienaventuranzas que nos muestran el resultado de esa saciedad de nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, bueno, y aprovechando que estamos en este punto, el versículo 10, ¿qué tiene que ver el versículo 10, 11 y 12 con esa necesidad, la saciedad y el resultado? El versículo 10, 11 y 12 son las consecuencias. Las consecuencias. O sea, cuando tú muestras el carácter de Cristo como resultado de esa necesidad que fue saciada, vas a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que dice ahí? Vas a ser perseguido. ¿Quieras o no? Vas a ser perseguido. Pero eso lo abordaremos en un momento más. Entonces, ahora, ya que vimos esa relación, ¿quiénes son los limpios de corazón? Los que lloran. Llorar implica una purificación. El llorar por el pecado implica una acción de purificación. Quiero que hablemos un poco de corazón. Si se fijan, la Biblia habla constantemente de corazón. ¿Por qué será que aquí en estas bases nuestro Señor Jesucristo se mete en el tema del corazón? No perdamos de vista en qué contexto está, ¿sí? Acuérdense, estaba rodeado de sus discípulos, pero históricamente lo que prevalecía ahí en religión era la influencia de los fariseos. Y los fariseos insistían en la apariencia y en los preceptos de la religión. El fariseo se preocupaba por lo que se veía. ¿Se acuerdan? Cristo mismo los condenó y le dijo: ustedes son como sepulcros, por fuera están blancos, pero por dentro hay pura pudrición. Entonces, por eso Cristo habla aquí del corazón, ¿sí? Los fariseos se preocupaban por lo externo, pero no consideraban el interior. Entiéndase, el corazón. El problema estaba en el corazón, ¿sí?
No era lo mismo la apariencia de piedad que el amar a Dios y a su prójimo. Era muy diferente, ¿sí? Por eso es que Cristo usa en este caso, habla del corazón. Como en otras bienaventuranzas, ¿qué no dice la bienaventuranza? Fíjense que la bienaventuranza no alaba el intelectualismo. O sea, no dice bienaventurados los que saben mucho de la ley, ¿verdad? No dice eso, ¿sí? El intelectualismo, o sea, no alaba el conocer la ley a profundidad, ¿sí? No es un asunto de conocimiento, es un asunto del corazón. Ahora, por supuesto, ¿sí?, el conocimiento es absolutamente esencial. La doctrina, la enseñanza de la palabra es absolutamente esencial, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay fe si no hay conocimiento de la palabra. Entiéndase eso, ¿eh? No estamos desechando el conocimiento, no. Es un requisito forzoso para una fe verdadera. La fe verdadera no puede descansar en sentimientos, no puede descansar en suposiciones, descansa en los hechos claros, narrados del Evangelio, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo no es solo eso, es un asunto del corazón, ¿sí? Corazón tampoco significa solamente los sentimientos. Porque a veces, como también lo mencionó nuestro hermano René, cuando decimos corazón, como que inclinamos a la cuestión emotiva, ¿verdad? O sea, el corazón es todo aquello emotivo. Entonces, nos vamos al otro extremo. Tampoco habla, ¿sí?, del corazón como algo solamente emotivo. ¿Qué es el corazón entonces? Bueno, el corazón es el centro, la esencia del ser. Entiéndase el intelecto, la mente, entiéndase los sentimientos y entiéndase la voluntad. Todo aquello que nos lleva a actuar. Todo eso en conjunto podemos considerar que es el corazón, ¿sí? Todo. Entonces va implícito el conocimiento, van implícitas las emociones y los sentimientos, y va implícita la voluntad. Todo es el centro, la esencia del ser. Todo eso es el corazón. Ahora si nos regresamos, bienaventurados los de limpio corazón. Pues implica todo. Los de limpio corazón, ¿sí? El problema del ser humano, recuerden que no es el exterior. El problema está en él corazón. Dice Mateo 15 y 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es el ambiente, no son las circunstancias, es el corazón. Lo que vemos en el mundo actualmente es producto del corazón humano, de la falta de conocimiento de Dios, ¿sí?, de la falta de resultados en función a ese conocimiento de Dios. El hombre natural no actúa conforme Dios quiere que actúe, ¿sí? El problema está en el corazón. Y recuerden lo que nos dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. Tenemos que entenderlo. Entonces, los problemas del hombre radican en el centro de su ser, en el corazón. Ok, ya entendiendo lo que es el corazón, entonces, ¿qué significa bienaventurados los limpios de corazón? Un resumen. Así, ¿qué significa ser limpio de corazón? Ser como es Jesús. Eso significa ser limpio de corazón. Para no entrar en detalles del conocimiento, de la intelectualidad, de los sentimientos, de la voluntad, que por cierto hay mucho que hablar de ello, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser limpio? Ser como el Señor Jesús. Dice 1 de Pedro 2:22, en quien no hubo
no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En quien no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿sí? Perfecto, sin mancha, puro, íntegro, ¿sí? El puro de corazón es aquel que guarda el primero y mayor de los mandamientos. ¿Qué era lo que más, en Cristo mismo dijo, en qué era lo que más se deleitaba a Cristo? En hacer la voluntad de su Padre. ¿Sí? El mayor de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente. Eso es ser limpio de corazón. Mateo 23, 37, si lo quieren apuntar. Significa, en otras palabras, que deberíamos vivir para la gloria de Dios en todos los sentidos, ¿sí? Y este debería ser el deseo supremo. Eso significa ser limpio de corazón. Eso significa ser limpio de corazón. O sea, vivir en santidad. Aquel cristiano que no se esfuerza conscientemente por vivir en santidad, quiere decir que no está dando frutos de que su corazón esté en un proceso de purificación. Conscientemente, ¿a qué me refiero cuando digo conscientemente? A que no puedo en mis fuerzas, necesito la gracia de Dios, y además tengo una lucha constante con mi carne, con el pecado y con Satanás. Eso significa consciente. Estoy consciente de que estoy en una lucha, en una guerra. Todos los días de mi vida estoy en una guerra, ¿sí? Y esforzarme en la gracia que Dios me da, con los instrumentos que Dios me da, oración, estudio, ¿sí? Esforzarme en esa gracia para vivir una vida en santidad significa que mi corazón está en proceso de purificación. Y no va a llegar a ser completamente puro aquí, pero allá sí, ¿sí? Eso es el puro de corazón, ¿sí? Ahora recordemos que la palabra nos dice en Hebreos 12:14. ¿Qué nos dice en Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí entramos en la segunda parte de la bienaventuranza, porque dice el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Entonces aquí está una relación directa. ¿Quiénes son los que verán a Dios? Aquellos que tienen la santidad. Y aquí tenemos que diferenciar de dos tipos de santidad, o dos clases de santidad, ¿sí? La santidad imposicional o imputada. ¿A cuál se refiere esa? A la que Cristo, a la que Dios nos imputa, que es la santidad de Cristo. Imputar es un término legal, ¿no? Es poner en la cuenta de uno lo que hizo otro. Entonces, ¿nosotros somos santos? No somos santos. Como Dios es santo, no. Pero Cristo sí. Cristo vivió una vida completamente santa aquí en la tierra. Aparte de que Él es santo en su naturaleza, Él vivió una vida santa aquí en la tierra. Bueno, esa santidad nos es imputada, es puesta en nuestra cuenta. Entonces, ahora sí, ¿somos santos? Por supuesto. Si no, Pablo no nos dijera en sus epístolas: a los santos que están en la iglesia de tal lado, no somos santos. Yo puedo pararme aquí y decirle a todos los santos que están aquí, por supuesto, si la justicia y la santidad de Cristo les ha sido imputada. Pero aparte habla de la santidad activa. O sea, yo soy santo porque Cristo es santo, pero además me ha sido dado el Espíritu ¿qué? Santo. Y eso ya implica un proceso activo. O sea, yo buscaré esa santidad conscientemente. Buscaré ser santo en mi vida conscientemente.
buscaré negarme a los deseos de la carne, buscaré vivir en el Espíritu y haré uso de los instrumentos que Dios me da, oración y estudio de la palabra y congregarme con los santos. Si yo en mi vida de creyente estoy aislado por allá y por mucho que estudie la palabra, no me quiero rozar con mis hermanos, no quiero salir al mundo a predicar la palabra, no quiero, entonces no estoy viviendo una vida en santidad, estoy viviendo una vida de ascetismo, o sea, como los monjes, ¿verdad? En la vida de ascetismo, como los monjes, es una concepción totalmente errónea de lo que es la vida de santidad. La vida en santidad es negarme a los deseos de la carne, ¿sí? Vivir, esforzarme por vivir en el Espíritu, y eso implica también congregarme con los santos, ¿sí? Además de que la palabra nos dice que es un deleite congregarme con aquellos en quien vive el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es un deleite. No me digas que no te gozas tú cuando ves a un hermano que piensa lo mismo que tú de lo que está pasando en el mundo. Miren, en el mundo están pasando cosas terribles y seguirán pasando, y el mundo opina y oye y ve y escucha unas cosas que dices, no puede ser. De repente ves a un hermano que piensa lo mismo que tú, porque es el mismo Espíritu que le está haciendo opinar, y dices, gloria a Dios, que no estoy solo. Por eso buscas congregarte con los santos. Ahora, fíjense que la bienaventuranza dice, que tales verán a Dios. Quiero citar algunos textos para poner esto en el contexto bíblico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, Juan 5:37 dice: no habéis oído su voz, ni habréis visto su aspecto, refiriéndose a Dios. A Dios nadie lo puede ¿qué? Ver. Cierto es que en el Antiguo Testamento, sobre todo, en el Antiguo Testamento se usa lo que conocemos como teofanías. Las teofanías son referirse a Dios como si fuera una persona, ¿sí? Habla del rostro de Dios, ¿verdad? Habla de la mano de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros entendamos en nuestro lenguaje, ¿sí?, a Dios. Además, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no pensemos en Dios como una persona, en el sentido estricto. Pensemos en Cristo como una persona que estuvo aquí en el mundo. Y Él nos dio testimonio y nos mostró al Padre. Así lo dice. Entonces, pero estrictamente no podemos tener una imagen mental de Dios. No podemos tener una imagen mental de Dios, ¿sí? Juan 6:46 nos dice: no que haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Quien realmente ha visto al Padre es Cristo, y Él nos vino a dar testimonio del Padre. En Cristo hemos visto a Dios. Dice Juan 1:18: vosotros no habéis visto al Padre, pero yo, que soy de Dios, sí le he visto. A Dios nadie jamás ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Observen todo lo que nos dicen estos pasajes. O sea, habla de ver a Dios. Habla de ver a Dios, pero no nos muestra muy claramente que quien ve a Dios, vio a Dios, ve a Dios y verá a Dios es Cristo. Nosotros tenemos una imagen muy limitada. De por sí es increíblemente grande la revelación que tenemos, pero sigue siendo limitada. Nuestro cerebro es muy limitado respecto al cerebro, a la sabiduría de Dios. Entonces reconozcamos que no sabemos nada. No sabemos nada porque Dios es infinito. Lo que sabemos es lo que nos ha sido revelado en las Escrituras, ¿sí? Entonces, ¿significa eso que no hemos visto a Dios?
No, por supuesto que lo hemos visto. Y tenemos la promesa de que lo veremos. ¿Cómo será eso? No sabemos. Exactamente no sabemos. Pero de que lo veremos, lo veremos. Hay un canto que hemos cantado en alguna ocasión que dice, solo lo imagino. No sé si se lo recuerdan. Solo me imagino cómo sería estar delante de ti. Solo lo imagino. Y habla de algunas características. No sé si me voy a postrar, no sé si me voy a ir para atrás, no sé si voy a llorar. No sé, solo lo imagino. Será glorioso, ¿sí? Pero veremos a Dios. Aquí, esa promesa de ver a Dios se cumple, por supuesto, como el resto de las bienaventuranzas. Aquí hemos visto a Dios, por ejemplo, en la historia. En la historia de la humanidad hemos visto la mano de Dios interviniendo a favor de una u otra cosa. Hemos visto a Dios en nuestra vida. Tenemos por el Espíritu Santo, Dios nos ha concedido una percepción y un disfrute de Él. Disfrutamos a Dios. No sé si tú has experimentado en tu vida cristiana que desde que eres cristiano disfrutas mucho la soledad. Y no estoy aquí a favor de que seamos ascetistas, no. Pero buscas estar a solas. ¿Con quién? Con tu Dios. Gozas el estar en el aposento alto. El no creyente no. El no creyente quiere estar en el mundo. Y no quiere decir que tú no debas estar en el mundo, pero con otro propósito. ¿Sí? Nosotros vemos a Dios en la intimidad. Lo vemos en la Escritura. Lo vemos en nuestras oraciones. Tu oración como creyente no tiene nada que ver con la oración cuando no eras creyente. ¿Sí? No tiene nada que ver. En tu oración tú ves a Dios. ¿Sí? Y por supuesto en las circunstancias de tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces no has visto la mano de Dios obrando en tu vida? Lo que tú creías que era imposible, se cumplió por el propósito de Dios. O lo que tú creías que era completamente seguro, de repente dejó de serlo. Porque Dios intervino en tu vida. ¿Vemos a Dios? Por supuesto que vemos a Dios. Y la promesa es que los tales verán a Dios aquí, pero mucho más en la eternidad. Dice la palabra que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara, dice 1 Corintios 13:12, hablando de ver a Dios en los tiempos que vienen, en la eternidad. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Sabes una cosa, mi hermano? No te preocupes ahorita por querer formarte una imagen me refiero de Dios. ¿Sí? Ni mucho menos querer verlo en una imagen. No te preocupes por eso. Llegará el momento en que tú le verás tal como es. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Entonces aquí en este momento tenemos una responsabilidad.